En el silencio del tiempo, donde las verdades esperan su hora como semillas enterradas en tierra sagrada, existe una historia que la humanidad ha temido contar. Una historia que Baruch Spinoza, el hereje de Ámsterdam, descubrió entre pergaminos amarillentos y testimonios que la ortodoxia prefirió sepultar. Una historia que comienza no con la muerte de un hombre en una cruz, sino con su supervivencia al clavo que debía matarlo. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Quizás porque la verdad desnuda tiene el poder de derribar imperios construidos sobre mentiras piadosas. Y esta verdad particular, que Spinoza desentrañó con la frialdad de la razón y la pasión del filósofo, es la más peligrosa de todas. Jesús de Nazaret no murió en aquella colina del Gólgota. El clavo atravesó la carne, sí, pero no alcanzó el alma ni detuvo el corazón, que aún palpitaba cuando las sombras envolvieron Jerusalén. Los documentos que llegaron a manos de Spinoza hablaban de una conspiración de amor y conocimiento. Los esenios, esos monjes del desierto que guardaban los secretos de la medicina antigua, habían preparado cada detalle. Conocían la anatomía humana mejor que los verdugos romanos. Sabían exactamente dónde debía atravesar el clavo para causar el menor daño vital. Sabían cómo simular la muerte con hierbas que ralentizan el pulso hasta hacerlo imperceptible. Sabían que el cuerpo humano puede soportar más de lo que la crueldad imagina. Cuando José de Arimatea pidió el cuerpo, no lo hacía movido únicamente por la piedad. Era parte de un plan que había sido tejido en el silencio de las cuevas de Qumran, donde los esenios guardaban no solo manuscritos sagrados, sino el conocimiento médico que habían heredado de Egipto y Persia. Nicodemus no llegó con mirra y áloe solo para embalsamar a un muerto. Llegó con ungüentos curativos, con bálsamos que podían devolver la conciencia a quien parecía haber cruzado el umbral final. El sepulcro nuevo, excavado en la roca, no fue elegido por casualidad. Era una cueva de sanación, un lugar donde el aire circulaba de manera perfecta, donde la temperatura se mantenía constante, donde un cuerpo herido podía recuperarse lejos de las miradas de soldados y sacerdotes. Cuando las mujeres llegaron al amanecer del tercer día, no encontraron a un resucitado, encontraron a un superviviente. Spinoza, sentado en su pequeño cuarto de Ámsterdam, puliendo lentes con la misma precisión con que pulía ideas, contemplaba estos documentos con la serenidad de quien ha aprendido a mirar más allá de los velos que la tradición impone sobre los ojos humanos. Veía en aquellos testimonios prohibidos no una blasfemia, sino una demostración de que el amor puede ser más poderoso que la muerte cuando se combina con el conocimiento. Los esenios no habían obrado un milagro sobrenatural, habían obrado el milagro de la ciencia aplicada con devoción absoluta. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que la humanidad debe enfrentar su propia capacidad de crear mitos cuando la realidad resulta insuficiente para sus necesidades emocionales. El Imperio Romano necesitaba que Jesús muriera en esa cruz. Su supervivencia habría representado una amenaza constante, un recordatorio viviente de que el poder puede ser desafiado y vencido. Mejor un mártir muerto que un revolucionario vivo. Mejor una religión del sufrimiento que una filosofía de la liberación. Pero los testimonios que Spinoza leía hablaban de apariciones que no eran apariciones fantasmales, sino encuentros reales con un hombre herido que se ocultaba en cuevas y casas seguras. Hablaban de cicatrices que aún sangraban, de una voz que seguía siendo humana, demasiado humana. Los discípulos que lo vieron después de la crucifixión no experimentaron visiones místicas. Experimentaron el shock de descubrir que su maestro había logrado lo que parecía imposible, burlar a la muerte misma. El texto que más perturbó a Spinoza fue una carta escrita en arameo
donde se describía el momento exacto en que Jesús abrió los ojos en el sepulcro. No había luz celestial, no había coros angelicales, había dolor, mucho dolor, y la comprensión terrible de que ahora tendría que vivir como un muerto, desapareciendo para siempre de la historia oficial, para que su mensaje pudiera convertirse en algo más grande que su propia humanidad. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Spinoza comprendió que los primeros cristianos no mintieron cuando hablaron de resurrección. Simplemente utilizaron la única palabra que conocían para describir algo que desafiaba toda comprensión. Un hombre que había vuelto de donde nadie vuelve. Pero no había vuelto de la muerte, había vuelto del borde mismo de la muerte, rescatado por manos expertas y corazones devotos. La transformación del relato ocurrió décadas después, cuando los testigos originales comenzaron a morir y la historia fue pasando de boca en boca, de comunidad en comunidad. Lo que había sido una operación médica exitosa se convirtió en milagro divino. Lo que había sido una demostración del poder del conocimiento y la solidaridad humana se transformó en prueba de la divinidad de un hombre. La verdad histórica fue sacrificada en el altar de la necesidad teológica. Los documentos revelaban que Jesús vivió al menos 20 años más después de la crucifixión. Vivió oculto, usando diferentes nombres, viajando por regiones remotas donde su rostro no era conocido. Algunos testimonios lo ubicaban en Kashmir, otros en el sur de Francia, otros en comunidades esenias del desierto egipcio. Donde quiera que estuviera, seguía enseñando, pero ahora su mensaje había adquirido una urgencia diferente. Ya no hablaba como quien espera transformar el mundo. Hablaba como quien ha visto los límites de esa transformación. Spinoza encontró particularmente revelador un fragmento donde Jesús, ya anciano, reflexionaba sobre el precio de su supervivencia. Había tenido que renunciar a su identidad pública. Había tenido que ver cómo otros morían por predicar su mensaje mientras él permanecía en las sombras. Había tenido que aceptar que su mayor acto de amor hacia la humanidad sería desaparecer de ella, permitir que su ausencia creara un espacio que su presencia nunca podría haber llenado. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser combatidas con dogmas, pero las dudas solo pueden ser disueltas con verdades. Y la verdad que estos documentos revelaban era más peligrosa para el poder eclesiástico que cualquier herejía. La verdad de que el cristianismo se había construido sobre una interpretación errónea de los hechos, de que la cruz no había sido el final de la historia, sino su verdadero comienzo oculto. Los esenios que participaron en el rescate juraron silencio absoluto. Llevaron el secreto a sus tumbas, convencidos de que habían cumplido una misión sagrada. No se veían como conspiradores contra la historia. Se veían como guardianes de una verdad demasiado peligrosa para ser contada abiertamente. Sabían que la supervivencia de Jesús podría desatar persecuciones aún más brutales, guerras religiosas que devastarían la región. Su silencio fue un acto de protección, no solo hacia Jesús, sino hacia todos los que creían en su mensaje. Spinoza comprendió que estos hombres habían tomado una decisión que definiría el curso de la civilización occidental. Al permitir que el mito de la muerte y resurrección se estableciera, habían creado las condiciones para que el mensaje de Jesús pudiera expandirse más allá de las fronteras de Palestina. Un Jesús vivo habría sido un problema político localizado. Un Jesús resucitado se convirtió en un fenómeno religioso universal. Pero el precio de esta transformación fue alto. El mensaje original de liberación social y espiritual fue gradualmente reemplazado por un evangelio del sufrimiento y la resignación. La cruz, que había sido el símbolo de la injusticia romana, se convirtió en símbolo de la voluntad divina.
El dolor, que había sido un accidente evitado por la intervención humana, se transformó en el núcleo mismo de la fe cristiana. En las noches largas de invierno en Ámsterdam, mientras la nieve caía sobre los canales helados, Spinoza imaginaba esos últimos años de Jesús. Los imaginaba llenos de una melancolía profunda, pero también de una serenidad que solo puede alcanzar quien ha visto más allá del velo de la muerte sin cruzarlo completamente. Jesús había experimentado algo que ningún otro ser humano había experimentado: la transición completa hacia la muerte y el regreso completo hacia la vida, manteniendo la memoria de ambos estados. Esta experiencia única le habría dado una perspectiva sobre la existencia humana que ningún maestro anterior había poseído. Ya no temía a la muerte porque la había conocido íntimamente. Ya no se aferraba a la vida porque había aprendido que la conciencia puede existir en estados que trascienden la dualidad vida-muerte. Sus enseñanzas tardías, según estos documentos secretos, se centraban no en promesas de vida eterna, sino en la comprensión de que la eternidad existe siempre en el presente. Los textos describían encuentros clandestinos donde Jesús, usando nombres falsos, seguía instruyendo a pequeños grupos de discípulos. Ya no realizaba curaciones públicas ni pronunciaba discursos multitudinarios. Su método había cambiado completamente. Ahora enseñaba a través de preguntas, obligando a sus seguidores a descubrir por sí mismos las verdades que antes les había entregado directamente. Había aprendido que las verdades recibidas crean dependencia, mientras que las verdades descubiertas crean libertad. Spinoza reconocía en este método algo que resonaba profundamente con su propia filosofía. La razón no puede ser impuesta desde fuera. Debe ser despertada desde dentro. La iluminación no es un regalo que se recibe, sino un fuego que se enciende. Jesús, después de su experiencia en la cruz, había comprendido que su papel no era ser un salvador, sino un despertador de la capacidad salvadora que cada ser humano lleva en su interior. Los documentos revelaban que Jesús había desarrollado una comprensión muy sofisticada sobre la naturaleza del poder y la manipulación. Había visto cómo su propia muerte era utilizada para crear nuevas formas de control social. Había observado cómo los líderes de las primeras comunidades cristianas comenzaban a institucionalizar su mensaje, creando jerarquías que contradecían todo lo que él había enseñado sobre la igualdad fundamental de todos los seres humanos. Esta observación le había causado un sufrimiento más profundo que los clavos en la cruz. Ver cómo su mensaje de liberación se convertía en instrumento de dominación había sido más doloroso que cualquier tortura física, pero también había comprendido que esta transformación era inevitable. Los seres humanos, en su mayoría, prefieren la seguridad de la opresión familiar a la incertidumbre de la libertad verdadera. En uno de los textos más perturbadores que Spinoza encontró, Jesús reflexionaba sobre la ironía de su situación. Había sobrevivido a la cruz para descubrir que su muerte era más poderosa que su vida. Su ausencia generaba más devoción que su presencia había generado jamás. Su silencio inspiraba más fe que sus palabras más elocuentes. Había aprendido la lección más amarga que puede aprender un maestro, que a veces el mayor acto de amor es desaparecer. Pero los documentos también revelaban que Jesús había encontrado una forma de paz con esta paradoja. En sus últimos años, había desarrollado una filosofía de la invisibilidad activa. No se trataba de resignación o derrota, sino de una comprensión más profunda sobre cómo funciona la transformación social. Los cambios más profundos no ocurren a través de líderes visibles, sino a través de ideas que se extienden de manera orgánica, de persona a persona, de corazón a corazón. Desde las sombras, Jesús había continuado influyendo en el desarrollo del cristianismo primitivo. Algunos de los escritos más importantes del Nuevo Testamento
Según estos documentos secretos, habían sido inspirados por encuentros clandestinos con el Jesús superviviente. Pablo de Tarso nunca supo que su visión en el camino a Damasco había sido un encuentro real con un hombre de carne y hueso que había elegido presentarse como una experiencia mística para proteger su identidad. Juan, el discípulo amado, había mantenido contacto regular con Jesús durante décadas después de la crucifixión. Su evangelio, tan diferente de los sinópticos, reflejaba no solo los recuerdos de los años de ministerio público, sino también las enseñanzas profundas que Jesús había compartido durante su periodo de invisibilidad. Las palabras más místicas atribuidas a Jesús en el Evangelio de Juan eran, en realidad, reflexiones de sus años maduros, cuando había integrado completamente su experiencia de muerte y regreso. Spinoza se sentía fascinado por esta dimensión oculta de la influencia de Jesús. Veía en ella una demostración perfecta de su propia filosofía sobre la causalidad y la naturaleza. Jesús había aprendido a trabajar como una causa invisible, generando efectos visibles sin aparecer él mismo en la cadena causal aparente. Era la personificación de lo que Spinoza llamaría después la sustancia que se expresa a través de infinitos atributos sin ser reducible a ninguno de ellos. Los textos describían también las luchas internas de Jesús durante estos años ocultos. Había momentos de profunda soledad, cuando el peso del secreto que cargaba amenazaba con aplastarlo. Había momentos de ira, cuando veía cómo su mensaje era distorsionado por aquellos que afirmaban hablar en su nombre. Había momentos de duda, cuando se preguntaba si no habría sido mejor morir realmente en la cruz y convertirse en mártir, en lugar de vivir como un fantasma de sí mismo. Pero también había momentos de una alegría indescriptible, cuando comprendía que su supervivencia le había dado algo que ningún otro maestro espiritual había poseído: la oportunidad de ver los frutos de su enseñanza desenvolverse a lo largo del tiempo, de corregir curso cuando era necesario, de adaptar su mensaje a circunstancias cambiantes. Era como un jardinero invisible que podía cuidar su jardín durante décadas, asegurándose de que las plantas más importantes recibieran el agua y la luz necesarias para crecer. Uno de los documentos más emotivos que Spinoza encontró era una carta que Jesús había escrito, pero nunca enviado, dirigida a sus discípulos originales. En ella explicaba por qué había elegido permanecer oculto, por qué había permitido que creyeran en su muerte. Les decía que su amor por ellos había sido tan grande que había estado dispuesto a renunciar a su identidad pública para que ellos pudieran desarrollar su propia autoridad espiritual. Les explicaba que un maestro verdadero debe desaparecer para que sus discípulos puedan florecer. La carta terminaba con una frase que Spinoza subrayó múltiples veces en su copia: «No lloréis por el Jesús que murió en la cruz, porque ese Jesús nunca existió verdaderamente. Llorad, si queréis llorar, por el Jesús que tuvo que morir a su propia fama para que su verdad pudiera vivir para siempre». Y Spinoza vio en estas palabras una anticipación de su propia filosofía sobre la eternidad del pensamiento y la mortalidad de las formas individuales. Los documentos revelaban que Jesús había desarrollado una red secreta de corresponsales que se extendía por todo el Mediterráneo. A través de códigos y símbolos se mantenía informado sobre el desarrollo de las diferentes comunidades cristianas. Cuando detectaba desviaciones peligrosas del mensaje original, encontraba maneras indirectas de corregir el rumbo. Algunas de las revelaciones más importantes de los primeros santos habían sido en realidad mensajes cuidadosamente elaborados por Jesús para guiar la evolución de su movimiento. Esta dimensión de planificación estratégica a largo plazo fascinaba particularmente a Spinoza. Veía en ella una demostración de que la supervivencia de Jesús no había sido un accidente afortunado,
sino parte de un plan más amplio. Los esenios que lo habían rescatado no habían actuado impulsivamente, movidos solo por la compasión. Habían actuado como parte de una estrategia diseñada para asegurar que el mensaje de Jesús pudiera influir en la historia humana durante siglos o milenios. Pero quizás el aspecto más perturbador de los documentos era la descripción de la muerte real de Jesús, que había ocurrido décadas después de la crucifixión, en circunstancias completamente diferentes. Había muerto anciano, rodeado de un pequeño círculo de iniciados que conocían su verdadera identidad. Sus últimas palabras, según estos testimonios, habían sido: «Ahora sí puedo descansar. La semilla está plantada lo suficientemente profundo como para crecer sola». Spinoza comprendió que este segundo momento de muerte había sido aún más significativo que el primero. El Jesús que murió en la cruz había sido solo un hombre interrumpido en medio de su misión. El Jesús que murió décadas después había sido un arquitecto que había visto su obra lo suficientemente avanzada como para confiarla a otros. Su muerte real había sido una muerte en paz, la muerte de alguien que había completado verdaderamente su propósito en la tierra. Los textos describían cómo sus últimos discípulos habían luchado con la decisión de mantener el secreto incluso después de su muerte real. Algunos abogaban por revelar la verdad al mundo. Otros argumentaban que la verdad sería demasiado disruptiva, que destruiría la fe de millones de personas sin ofrecer nada a cambio. Al final, habían decidido que cada generación tendría que redescubrir esta verdad por sí misma, cuando estuviera lista para manejar sus implicaciones. Spinoza veía en esta decisión una sabiduría profunda. La verdad no puede ser impuesta, debe ser ganada. Cada época tiene que enfrentar sus propias ilusiones y conquistar sus propias claridades. La revelación prematura de verdades para las cuales la humanidad no está preparada puede ser más destructiva que beneficiosa. Los guardianes del secreto habían comprendido que su papel no era revelar, sino preservar, manteniendo viva la posibilidad de que futuras generaciones pudieran acceder a estas verdades cuando tuvieran la madurez necesaria para integrarlas constructivamente. Mientras Spinoza contemplaba estos documentos en la soledad de su cuarto, comprendía que él mismo se había convertido en parte de esta cadena de custodia. Los textos habían llegado a sus manos no por casualidad, sino porque su época estaba comenzando a estar lista para enfrentar estas verdades. El surgimiento de la ciencia moderna, el desarrollo del pensamiento crítico, la erosión gradual de la autoridad eclesiástica ciega, todo esto había creado las condiciones para que la historia real de Jesús pudiera comenzar a ser contada sin causar un caos social completo. Pero Spinoza también comprendía que incluso su época no estaba completamente preparada. Sus propios escritos sobre religión habían causado escándalo y persecución. Si revelara abiertamente lo que estos documentos contenían, probablemente sería ejecutado como hereje, y los documentos serían quemados sin que nadie más tuviera la oportunidad de estudiarlos. Su estrategia, por tanto, tenía que ser similar a la que Jesús había adoptado: la influencia indirecta, la siembra de ideas que podrían germinar en el futuro. En sus obras filosóficas, Spinoza comenzó a desarrollar conceptos que, para los iniciados, contenían claves para comprender la verdad sobre Jesús. Su análisis de los milagros, su crítica de la superstición, su teoría sobre la interpretación de las Escrituras, todo esto estaba informado por su conocimiento secreto de la historia real. Pero nunca hizo afirmaciones directas que pudieran ser utilizadas en su contra por las autoridades religiosas.
La estrategia de Spinoza era sembrar dudas que llevaran a otros a hacer sus propias investigaciones. Si conseguía que suficientes personas comenzaran a cuestionar la narrativa oficial, eventualmente alguien redescubriría por caminos independientes las verdades que él había encontrado en los documentos secretos. La verdad, creía Spinoza, tiene una tendencia natural a emerger cuando las condiciones son apropiadas. Su papel era crear esas condiciones, no forzar la emergencia. Los documentos también revelaban que Jesús había previsto esta dinámica. Había comprendido que la verdad sobre su supervivencia tendría que permanecer oculta durante siglos, esperando el momento histórico apropiado para ser revelada. Había incluso dejado instrucciones específicas sobre qué señales indicarían que ese momento se estaba acercando. Una de esas señales era el surgimiento de filósofos que pudieran analizar la religión con la misma racionalidad con que analizaban la naturaleza física. Spinoza se reconocía a sí mismo en esta descripción y también reconocía a otros pensadores de su época que estaban comenzando a aplicar el método científico al estudio de los textos sagrados. Veía en este florecimiento intelectual una confirmación de que la humanidad estaba entrando en una nueva fase de su desarrollo, una fase en la que podría manejar verdades que habían sido demasiado peligrosas para épocas anteriores. Pero los documentos también contenían advertencias. Jesús había previsto que cuando la verdad sobre su supervivencia finalmente emergiera, causaría una crisis profunda en la civilización cristiana. Millones de personas tendrían que enfrentar la posibilidad de que su fe había sido construida sobre una interpretación errónea de los hechos. Algunas reaccionarían con ira y negación, otras perderían la fe completamente. Solo unas pocas serían capaces de integrar la nueva información de manera constructiva, comprendiendo que la verdad histórica no disminuye el valor espiritual del mensaje de Jesús, sino que lo aumenta. Spinoza se preguntaba a menudo si estaba haciendo lo correcto al estudiar estos documentos, al preservar su contenido en notas cifradas, al preparar indirectamente el terreno para su eventual revelación. A veces sentía el peso de una responsabilidad enorme. Otras veces dudaba si no sería mejor dejar que el secreto muriera con él, permitiendo que la humanidad continuara con sus ilusiones consoladoras. Pero siempre llegaba a la misma conclusión. La verdad no pertenece a ningún individuo, pertenece a la humanidad. Su deber no era decidir si la humanidad estaba preparada para esta verdad, sino asegurarse de que la verdad estuviera disponible cuando la humanidad decidiera que estaba preparada para ella. Los documentos no eran su propiedad privada, eran un tesoro de la especie humana que él había tenido el privilegio de custodiar temporalmente. En las páginas finales de los documentos, Spinoza encontró algo que lo conmovió profundamente, una especie de testamento espiritual que Jesús había dictado poco antes de su muerte real. En él, Jesús reflexionaba sobre el significado de toda su experiencia. Decía que había aprendido que el amor verdadero a veces requiere sacrificios que van más allá de la muerte. Había sacrificado su identidad, su reconocimiento, su lugar en la historia, todo por amor a la humanidad. Pero también decía que no se arrepentía de nada. Su supervivencia le había permitido ver cómo su mensaje se extendía por el mundo, cómo tocaba vidas en maneras que él nunca había anticipado, cómo se adaptaba a culturas y épocas diferentes, manteniendo siempre su esencia liberadora. Había visto nacer el cristianismo y había comprendido que a pesar de todas sus distorsiones institucionales, conservaba suficiente de su mensaje original como para seguir siendo una fuerza de transformación positiva en el mundo. El testamento terminaba con una oración que Spinoza copió textualmente en sus notas privadas. Que aquellos que descubran mi historia comprendan que la resurrección no fue el regreso de la muerte a la vida,
sino el paso de la vida individual a la vida universal. No resucité porque fuera divino. Resucité porque comprendí que la muerte del yo permite el nacimiento del nosotros, que mi ejemplo inspire no la adoración, sino la imitación, que mi supervivencia demuestre que el amor puede vencer incluso a la muerte cuando se combina con la sabiduría y la acción decidida. Estas palabras resonaron en Spinoza como una confirmación de su propia filosofía. Veía en ellas una anticipación de sus ideas sobre la eternidad del pensamiento, sobre la manera en que las ideas verdaderas trascienden la mortalidad de quienes las piensan, sobre cómo el amor intelectual puede ser una forma de inmortalidad más real que cualquier supervivencia personal de la conciencia. Conforme se acercaba el final de su propia vida, Spinoza comprendió que él también tendría que tomar una decisión similar a la que Jesús había tomado. Tendría que elegir entre la satisfacción de revelar sus descubrimientos y la responsabilidad de proteger a la humanidad de verdades para las cuales podría no estar completamente preparada. Tendría que decidir si su papel era el de revelador o el de preservador. Al final, Spinoza eligió un camino intermedio. Decidió que revelaría suficiente como para que las mentes preparadas pudieran seguir las pistas y llegar a sus propias conclusiones, pero no tanto como para causar una disrupción social catastrófica. Sus obras filosóficas se convertirían en mapas codificados para futuros buscadores de la verdad, mapas que solo podrían ser leídos por aquellos que tuvieran la preparación intelectual y emocional necesaria para manejar lo que encontraran. En sus últimos años, mientras su salud se deterioraba debido al polvo de vidrio que había inhalado durante décadas de pulir lentes, Spinoza a menudo se preguntaba qué habría pensado Jesús de él. ¿Habría aprobado su enfoque cauteloso? ¿Habría preferido que fuera más directo, más valiente en la proclamación de la verdad? ¿O habría comprendido que cada época requiere sus propias estrategias, sus propios métodos de revelación gradual? Spinoza llegó a creer que Jesús habría comprendido perfectamente su dilema. Después de todo, Jesús mismo había enfrentado la misma decisión y había elegido la supervivencia oculta sobre el martirio visible. Había comprendido que a veces el mayor servicio que se puede rendir a la verdad es protegerla de aquellos que no están preparados para recibirla. Había aprendido que la paciencia puede ser una forma de amor más profunda que la urgencia. Los documentos que Spinoza estudió contenían también profecías sobre el futuro del cristianismo. Jesús había previsto que su religión pasaría por ciclos de corrupción y renovación, de expansión y contracción, de ortodoxia y herejía. Había predicho que eventualmente surgiría una época en la que los seres humanos serían capaces de separar su mensaje espiritual de las creencias sobrenaturales que lo rodeaban. Había anticipado que la verdad sobre su supervivencia sería redescubierta precisamente en el momento en que la humanidad estuviera lista para trascender la necesidad de milagros externos y comenzar a confiar en los milagros internos de la razón y el amor. Spinoza veía en su propia época los primeros signos de esa transformación profética. El surgimiento de la ciencia, el desarrollo del pensamiento crítico, la erosión gradual del poder político de las iglesias. Todo esto parecía confirmar que la humanidad se estaba preparando para una comprensión más madura de la espiritualidad. Una comprensión que no necesitaría de resurrecciones literales, porque habría descubierto las resurrecciones metafóricas que ocurren cada vez que una mente se libera de la superstición y abraza la verdad. En sus meditaciones nocturnas, Spinoza a menudo imaginaba encuentros ficticios con el Jesús superviviente. Se veía a sí mismo conversando con ese hombre extraordinario que había logrado algo que pocos seres humanos habían conseguido: trascender su propia individualidad sin perder su identidad esencial.
Imaginaba que Jesús le habría explicado cómo había aprendido a vivir sin ego, sin necesidad de reconocimiento, sin apego a los resultados de sus acciones. Estas meditaciones imaginarias enriquecían profundamente la filosofía de Spinoza. Su concepto de la beatitud estaba informado por su comprensión de lo que Jesús había logrado durante sus años ocultos. Una forma de existencia en la que el individuo se identifica completamente con el todo, en la que la separación entre el yo y el universo se disuelve sin que la personalidad se destruya. Jesús había demostrado que era posible ser completamente humano y completamente universal al mismo tiempo. Los documentos describían cómo Jesús había desarrollado una práctica meditativa muy sofisticada durante sus años de ocultamiento. Había aprendido a acceder a estados de conciencia en los que podía experimentar directamente la unidad de toda la existencia. Estos estados no eran escapismos de la realidad, eran inmersiones más profundas en la realidad. Le permitían ver las conexiones ocultas entre todos los fenómenos, comprender las leyes que gobernaban tanto el mundo físico como el mundo espiritual. Spinoza reconocía en estas descripciones anticipaciones de su propio concepto de conocimiento intuitivo. Jesús había desarrollado empíricamente lo que Spinoza desarrollaría después filosóficamente. La comprensión de que existe un tipo de conocimiento que trasciende tanto la experiencia sensorial como el razonamiento lógico, un conocimiento directo de la esencia de las cosas que surge cuando la mente se libera completamente de sus limitaciones habituales. Pero los documentos también revelaban que Jesús había pagado un precio muy alto por estos logros espirituales. Su aislamiento social había sido casi completo. Durante décadas, había vivido sin poder formar relaciones profundas, sin poder compartir completamente quién era con nadie. Había tenido que renunciar no solo a la fama, sino a la intimidad humana normal. Su compasión por la humanidad se había vuelto abstracta, universal, pero había perdido la calidez de las conexiones personales específicas. Spinoza se identificaba profundamente con este aspecto de la experiencia de Jesús. Su propia búsqueda de la verdad lo había llevado también a una forma de aislamiento social. Sus ideas eran demasiado avanzadas para su época, demasiado radicales para ser compartidas abiertamente. Como Jesús, había tenido que aprender a encontrar compañía en la verdad misma, a hallar intimidad en la contemplación de las leyes eternas que gobiernan la existencia. Los textos revelaban que Jesús había desarrollado una comprensión muy profunda sobre la naturaleza del tiempo. Su experiencia de muerte y regreso le había dado una perspectiva única sobre la temporalidad. Había aprendido que el pasado, el presente y el futuro eran distinciones útiles para la mente humana, pero no correspondían a divisiones reales en la estructura de la realidad. Desde su perspectiva expandida, todos los momentos existían simultáneamente. La historia humana era como un paisaje que podía ser contemplado desde una montaña suficientemente alta. Esta comprensión temporal había influido profundamente en las enseñanzas secretas que Jesús había impartido durante sus años ocultos. Ya no hablaba de un reino de Dios que vendría en el futuro. Hablaba de un reino que existía siempre, esperando solo ser reconocido. Ya no prometía una salvación futura, señalaba una salvación presente que se activaba mediante la comprensión correcta de la naturaleza de la existencia. Spinoza veía en esta evolución del pensamiento de Jesús una confirmación de su propia filosofía del tiempo y la eternidad. Su concepto de que sentimos y experimentamos que somos eternos estaba directamente inspirado por las descripciones que los documentos contenían de la conciencia temporal expandida que Jesús había alcanzado después de su experiencia límite en la cruz.
Los documentos también revelaban que Jesús había desarrollado una comprensión muy sofisticada de la psicología humana. Sus años de observación oculta le habían enseñado cómo funcionaban realmente las mentes de las personas, cómo se formaban las creencias, cómo se propagaban las ideas, cómo se establecían las estructuras de poder. Había visto nacer su propia religión desde una perspectiva única, la de alguien que estaba simultáneamente dentro y fuera del proceso. Esta comprensión le había permitido influir en el desarrollo del cristianismo de maneras muy sutiles pero efectivas. Algunos de los cambios más importantes en la teología cristiana primitiva habían sido resultado de intervenciones indirectas de Jesús. Había aprendido a trabajar como una fuerza invisible, creando sincronicidades que parecían casuales, pero que en realidad estaban cuidadosamente orquestadas para dirigir el desarrollo de su movimiento en direcciones constructivas. Spinoza quedó particularmente impresionado por la descripción de cómo Jesús había influido en la escritura de los evangelios. Los autores no habían sabido que estaban recibiendo inspiración directa del protagonista de sus relatos, pero Jesús había encontrado maneras de hacer llegar a sus manos testimonios e interpretaciones que aseguraran que los aspectos más importantes de su mensaje fueran preservados correctamente en los textos canónicos. Esta revelación hizo que Spinoza reexaminara los evangelios con nuevos ojos. Comenzó a ver en ellos no solo documentos sobre Jesús, sino documentos parcialmente creados por Jesús. Esta perspectiva le dio una comprensión más profunda de por qué estos textos habían tenido un impacto tan duradero en la historia humana. Contenían no solo recuerdos de las enseñanzas de Jesús, sino reflexiones maduras del propio Jesús sobre el significado de su experiencia. Los documentos describían cómo Jesús había vivido para ver los primeros siglos del cristianismo. Había observado cómo su mensaje se adaptaba a diferentes culturas, cómo era interpretado por mentes diferentes, cómo evolucionaba para responder a necesidades cambiantes. Había visto tanto las distorsiones que lo entristecían como las floraciones que lo llenaban de alegría. Uno de los aspectos que más había complacido a Jesús, según estos textos, era ver cómo su mensaje había inspirado actos de amor y servicio en personas que nunca habían conocido personalmente. Había visto surgir santos y místicos cuya comprensión de su enseñanza superaba incluso la de sus discípulos originales. Había comprendido que su mensaje tenía una vida propia, una capacidad de crecimiento y evolución que trascendía las limitaciones de su formulación inicial. Pero también había observado con dolor cómo su mensaje era utilizado para justificar violencia y opresión. Había visto surgir inquisiciones, cruzadas, persecuciones, todo realizado supuestamente en su nombre. Estos desarrollos le habían causado un sufrimiento profundo, pero también le habían enseñado algo importante sobre la naturaleza de las ideas y su propagación en el mundo. Había comprendido que las ideas, una vez liberadas en el mundo, adquieren una dinámica propia. Pueden ser utilizadas tanto para el bien como para el mal, dependiendo de la conciencia y las intenciones de quienes las adoptan. Su responsabilidad como originador de estas ideas no se extendía hasta controlar todos sus usos futuros. Se limitaba a asegurar que la formulación original fuera lo suficientemente clara y poderosa como para conservar su potencial liberador a través de todas las distorsiones históricas. Spinoza veía en estas reflexiones de Jesús una sabiduría profunda sobre la relación entre los pensadores y sus ideas. Comprendía que él mismo tendría que aceptar que sus propias ideas filosóficas podrían ser malinterpretadas o mal utilizadas por generaciones futuras. Su responsabilidad se limitaba a formularlas con la mayor claridad y precisión posibles, dejando que el futuro decidiera qué hacer con ellas. Los textos revelaban que Jesús
había desarrollado una forma muy particular de oración durante sus años ocultos. Ya no oraba pidiendo intervenciones divinas en el mundo físico. Oraba expresando gratitud por la oportunidad de participar conscientemente en el despliegue de la existencia. Sus oraciones se habían convertido en meditaciones sobre la belleza y la complejidad del cosmos, en celebraciones de la inteligencia que se manifestaba a través de las leyes naturales. Esta evolución espiritual fascinaba a Spinoza porque coincidía con su propia comprensión de lo que debería ser la religión verdadera. Veía en el Jesús maduro un ejemplo perfecto de religiosidad racional, de espiritualidad que no requería de superstición ni de milagros externos, porque había descubierto el milagro permanente de la existencia misma. Los documentos describían también los últimos días de Jesús con un detalle conmovedor. Había muerto rodeado de un pequeño círculo de discípulos que conocían su verdadera identidad, personas que habían sido preparadas durante años para ese momento final. Su muerte había sido serena, consciente, llena de una paz que irradiaba hacia todos los presentes. Sus últimas palabras, según estos testimonios, habían sido diferentes de las que los evangelios atribuyen a su muerte en la cruz. En lugar de «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», había dicho «Ahora comprendo que nunca hubo diferencia entre tus manos y las mías. Gracias por permitirme experimentar la separación para poder redescubrir la unidad». Estas palabras finales resumían toda la evolución espiritual que Jesús había experimentado durante sus décadas de vida oculta. Había comenzado su ministerio público con una sensación clara de separación entre lo humano y lo divino, entre su voluntad y la voluntad de Dios. Y había terminado su vida con la comprensión de que esa separación había sido siempre una ilusión útil, una herramienta pedagógica que la conciencia utiliza para explorarse a sí misma desde diferentes perspectivas. Spinoza encontró en estas palabras finales de Jesús una confirmación perfecta de su propia filosofía. Su concepto de que Deus sive natura, que Dios y la naturaleza son dos nombres para la misma realidad, estaba prefigurado en la comprensión madura de Jesús sobre la identidad fundamental entre la voluntad humana iluminada y la inteligencia cósmica que gobierna la existencia. Los documentos concluían con descripciones de cómo los últimos discípulos de Jesús habían preservado su cuerpo y sus pertenencias. Habían creado un santuario secreto donde guardaban no solo sus restos mortales, sino también sus escritos personales, sus reflexiones íntimas sobre su extraordinaria experiencia de vida. Habían establecido una tradición de custodia que había permitido que estos materiales llegaran eventualmente a manos de Spinoza. El último documento de la colección era una carta dirigida a quienquiera que descubra estos escritos en el futuro. En ella Jesús se dirigía directamente a sus futuros lectores, anticipando las preguntas y dudas que surgirían cuando su historia real fuera finalmente conocida. Les aseguraba que no tenían por qué sentirse traicionados o defraudados al descubrir que su resurrección había sido diferente de lo que habían creído. Les explicaba que el valor de su mensaje no dependía de la literalidad de los eventos sobrenaturales que lo rodeaban. La verdadera resurrección, les decía, no era el regreso de un cuerpo muerto a la vida, sino el despertar de la conciencia humana a su propia naturaleza divina. Él había servido como símbolo y catalizador de ese despertar, pero cada individuo tenía que experimentar su propia resurrección, su propio paso de la muerte espiritual a la vida espiritual. La carta terminaba con una invitación que conmovió profundamente a Spinoza. No me adoréis como a un Dios, imitadme como hermanos, no busquéis en mí la salvación.
Buscad en vosotros mismos la capacidad de salvar. Mi supervivencia a la cruz demostró que el amor puede vencer a la muerte cuando se combina con la sabiduría y la acción decidida. Que mi ejemplo os inspire a desarrollar vuestro propio amor sabio, vuestra propia acción decidida. Que mi historia oculta os enseñe que las verdades más importantes a menudo deben esperar siglos para ser comprendidas, pero que esa espera no disminuye su poder, sino que lo concentra. Al terminar de leer estos documentos, Spinoza comprendió que había sido elegido como custodio de una verdad que transformaría la comprensión humana de la espiritualidad cuando la humanidad estuviera preparada para recibirla. Comprendió también que su papel no era precipitar esa preparación, sino contribuir a ella a través de su obra filosófica, sembrando las ideas que harían posible que futuras generaciones pudieran integrar constructivamente la revelación de la supervivencia de Jesús. En los años que le quedaban de vida, Spinoza trabajó incansablemente para crear las bases conceptuales que permitirían una comprensión racional de la espiritualidad. Su ética se convirtió en un mapa filosófico que guiaría a las mentes preparadas hacia una comprensión de lo sagrado que no dependería de milagros externos ni de autoridades eclesiásticas. Sus análisis de la escritura establecieron los principios hermenéuticos que permitirían distinguir entre el núcleo espiritual eterno de las religiones y sus envolturas culturales temporales. Pero quizás lo más importante fue que Spinoza desarrolló una forma de vida y una forma de pensamiento que demostraban empíricamente que era posible alcanzar la beatitud, la salvación, la iluminación, aquí y ahora, a través del ejercicio disciplinado de la razón y el amor. Su propia vida se convirtió en una demostración silenciosa de las verdades que Jesús había descubierto durante sus años ocultos. Cuando Spinoza murió, dejó instrucciones precisas sobre el destino de sus papeles secretos. Los documentos sobre Jesús fueron divididos en varias partes y confiados a diferentes custodios, asegurando que la información sobreviviera, pero que no pudiera ser revelada prematuramente. Estableció una cadena de transmisión que permitiría que estos materiales resurgieran cuando las condiciones históricas fueran apropiadas. En sus últimas reflexiones, registradas en sus notas privadas, Spinoza escribió que había llegado a comprender algo fundamental sobre la naturaleza de la verdad y su revelación en la historia. La verdad, escribió, no es algo que se posee o se revela de una vez para siempre. Es algo que se redescubre continuamente, algo que cada época debe conquistar de nuevo mediante su propio esfuerzo intelectual y espiritual. La supervivencia de Jesús, reflexionaba Spinoza, era importante no solo como hecho histórico, sino como símbolo de la capacidad de la verdad para sobrevivir a todas las persecuciones, a todas las distorsiones, a todos los intentos de supresión. Jesús había demostrado físicamente lo que ocurre espiritualmente con todas las ideas verdaderas. Pueden parecer muertas, pueden ser sepultadas, pueden ser dadas por perdidas, pero siempre resurgen cuando las condiciones son apropiadas. Su propia filosofía, comprendía Spinoza, tendría que pasar por un proceso similar. Sería malinterpretada, perseguida, olvidada durante periodos, pero eventualmente sería redescubierta y reintegrada en el desarrollo del pensamiento humano. Las ideas verdaderas, como Jesús, tienen una capacidad misteriosa de supervivencia que trasciende las vicisitudes históricas. En sus últimos días, mientras la muerte se acercaba lentamente, Spinoza a menudo se preguntaba si él también debería haber elegido una forma de supervivencia oculta, como Jesús. Pero comprendía que cada época requiere diferentes tipos de sacrificio.
Jesús había servido mejor a la verdad sobreviviendo en secreto. Él serviría mejor muriendo abiertamente, permitiendo que su obra hablara por sí misma sin la complicación de su presencia personal. Su muerte fue como su vida, simple, serena, consciente. Sus últimas palabras fueron registradas por su médico. La verdad es eterna. Todo lo demás es transitorio. Quienes lo conocían comprendieron que estas palabras resumían tanto su filosofía como su experiencia personal. Había aprendido, como Jesús antes que él, que la identidad con la verdad eterna es la única forma de inmortalidad que realmente importa. Los documentos sobre Jesús que Spinoza había estudiado desaparecieron después de su muerte, dispersados, según sus instrucciones, entre diferentes custodios. Pero las ideas que estos documentos habían inspirado en Spinoza siguieron viviendo en su obra filosófica, esperando el momento en que mentes preparadas pudieran descubrir las verdades ocultas que contenían. Siglos después, cuando los herederos intelectuales de Spinoza comenzaron a aplicar métodos históricos rigurosos al estudio del cristianismo primitivo, empezaron a emerger evidencias que confirmaban intuiciones que Spinoza había expresado de manera aparentemente especulativa. Algunos investigadores comenzaron a sospechar que Spinoza había tenido acceso a fuentes de información que no habían sobrevivido en los archivos oficiales. La búsqueda de estos documentos perdidos se convirtió en una obsesión para ciertos eruditos que habían captado las pistas sutiles que Spinoza había dejado en sus obras. Gradualmente, algunos fragmentos fueron redescubiertos en archivos privados, en colecciones olvidadas, en lugares donde los custodios designados por Spinoza los habían preservado durante generaciones. Cada nuevo descubrimiento confirmaba lo que Spinoza había intuido, que la historia del cristianismo primitivo era mucho más compleja de lo que la narrativa oficial sugería, que existían dimensiones ocultas de la experiencia de Jesús que habían sido deliberadamente suprimidas o malinterpretadas, que la comprensión racional de estos eventos no disminuía su significado espiritual, sino que lo profundizaba. Pero quizás el descubrimiento más importante fue la comprensión de que Spinoza había funcionado como un puente entre dos épocas de la conciencia humana. Había preservado verdades de una época pasada que solo podrían ser comprendidas completamente en una época futura. Su vida había sido un acto de servicio a la continuidad del conocimiento humano, un eslabón consciente en la cadena de transmisión de la sabiduría a través del tiempo. La historia de Jesús, tal como Spinoza la había reconstruido a partir de los documentos secretos, se convirtió así en una metáfora perfecta de la historia de todas las verdades importantes. Nacen en circunstancias específicas, son malinterpretadas por sus contemporáneos, pasan por períodos de ocultamiento y distorsión, pero eventualmente resurgen cuando la humanidad está preparada para integrarlas constructivamente. Esta comprensión transformó la manera en que las generaciones posteriores entendieron tanto el cristianismo como la filosofía. Se hizo evidente que ambos habían sido parte de un proceso más amplio de evolución de la conciencia humana. Un proceso en el que cada época contribuye con sus propios descubrimientos a una síntesis que solo puede completarse a lo largo de siglos o milenios. Jesús había contribuido con la demostración práctica de que el amor puede trascender incluso la muerte cuando se combina con sabiduría y acción decidida. Spinoza había contribuido con las herramientas conceptuales necesarias para comprender racionalmente esa demostración. Las generaciones futuras tendrían que contribuir con la valentía necesaria para integrar estas comprensiones en nuevas formas de vida espiritual que fueran apropiadas para sus propias circunstancias históricas. Mientras tanto, la invitación que Jesús había dejado en su carta a los futuros lectores siguió resonando a través de los siglos.
No era una invitación a la adoración pasiva, sino a la imitación activa. No era una promesa de salvación externa, sino un desafío a desarrollar las capacidades salvadoras que cada ser humano lleva dentro de sí. No era un dogma que exigía creencia ciega, sino una hipótesis que invitaba a la verificación experiencial. En este momento, mientras estas palabras se escriben y se leen, esa invitación sigue vigente. La supervivencia de Jesús a la cruz, tal como Spinoza la comprendió, no es solo un hecho histórico que ocurrió hace 2 milenios. Es un símbolo siempre presente de la capacidad humana para trascender las limitaciones que parecen absolutas, para encontrar vida donde solo se esperaba muerte, para descubrir libertad donde solo se percibía opresión. Cada persona que lee estas líneas está siendo invitada a experimentar su propia resurrección, su propio paso de la muerte espiritual a la vida espiritual. Cada mente que contempla estas ideas está siendo desafiada a desarrollar su propia capacidad de supervivencia espiritual, su propia habilidad para preservar y transmitir verdades importantes a través de las vicisitudes del tiempo. La historia continúa, y cada generación tiene la oportunidad de redescubrir las verdades eternas de maneras que son apropiadas para su propia época. El clavo que no pudo matar a Jesús sigue siendo un símbolo de que las verdades importantes tienen una capacidad misteriosa de supervivencia que trasciende todos los intentos de supresión. En este punto de la narración, donde el pasado se encuentra con el presente y el presente se extiende hacia el futuro, surge la pregunta que cada lector debe responder por sí mismo. ¿Qué verdades importantes estás llamado a preservar y transmitir? ¿Qué aspecto de la sabiduría humana necesita tu custodia para sobrevivir a las amenazas de tu época? Y así, mientras el tiempo continúa su flujo eterno, la historia de Jesús que sobrevivió al clavo sigue siendo contada, no solo como un evento del pasado, sino como una posibilidad siempre presente. Cada generación debe decidir si está preparada para aceptar la responsabilidad que esa posibilidad implica. La responsabilidad de vivir como si la muerte fuera solo una ilusión, como si el amor fuera más fuerte que cualquier fuerza destructiva, como si la verdad fuera realmente eterna. En las profundidades del tiempo, donde Spinoza continúa puliendo lentes invisibles que enfocan la luz de la eternidad sobre los acontecimientos temporales, la historia sigue desenvolviéndose. Y en cada momento de comprensión, en cada instante de iluminación, en cada acto de amor sabio, la supervivencia de Jesús se verifica de nuevo, demostrando una y otra vez que la vida consciente es más fuerte que la muerte inconsciente, que la verdad es más durable que la ilusión, que el amor es más poderoso que el miedo. Esta es la herencia que Spinoza nos dejó. No un dogma que aceptar, sino una visión que verificar, no una creencia que adoptar, sino una experiencia que conquistar. La evidencia forense de que Jesús no murió en la cruz es al final menos importante que la evidencia experiencial de que la conciencia iluminada puede sobrevivir a cualquier crucifixión que el mundo le imponga. Te invito, desde cualquier país y ciudad donde te encuentres en este momento, sin importar qué hora marca tu reloj, a considerar esta posibilidad, que tú también puedes sobrevivir a los clavos que tu época quiere clavar en tu espíritu, que tú también puedes encontrar maneras de preservar y transmitir las verdades que han sido confiadas a tu custodia, que tú también puedes contribuir a esa cadena milenaria de transmisión de sabiduría que conecta el pasado más remoto con el futuro más distante. Comparte esta reflexión con alguien cercano, deseando que su familia reciba las bendiciones que vienen de contemplar las verdades eternas. Porque al final, la supervivencia de Jesús al clavo es solo el comienzo de una historia más grande. La historia de cómo la humanidad entera está aprendiendo, generación tras generación, a sobrevivir a todos los clavos que la ignorancia, el miedo y la crueldad
intentan usar para crucificar el espíritu humano. Y en ese aprendizaje colectivo, en esa supervivencia colectiva, en esa resurrección colectiva que ocurre cada vez que una mente se libera de sus limitaciones y abraza su verdadera naturaleza, la promesa implícita en la supervivencia de Jesús sigue cumpliéndose, sigue verificándose, sigue demostrando que la vida consciente es verdaderamente más fuerte que cualquier forma de muerte. En el silencio que sigue a toda revelación, donde las verdades recién descubiertas buscan su lugar en el mosaico infinito del conocimiento humano, Spinoza se adentraba cada noche más profundo en los laberintos de una comprensión que amenazaba con fracturar los cimientos mismos de la fe occidental. Los documentos que reposaban sobre su mesa de trabajo no eran simples pergaminos amarillentos. Eran explosivos conceptuales capaces de detonar 2 milenios de certezas construidas sobre la sangre de un sacrificio que, según estas evidencias forenses, nunca había ocurrido tal como la humanidad lo había creído. ¿Por qué el dolor se convirtió en dogma? Esta pregunta martillaba la conciencia de Spinoza mientras examinaba con lupa de relojero cada detalle anatómico descrito en los testimonios secretos. Los esenios que habían rescatado a Jesús no eran místicos ignorantes perdidos en éxtasis espirituales. Eran científicos de la medicina antigua, herederos de conocimientos que se extendían desde las escuelas de Alejandría hasta los templos de curación de Asclepio. Conocían el cuerpo humano con una precisión que rivalizaba con la de los anatomistas más avanzados de la época de Spinoza. Los clavos, según estas descripciones técnicas, habían sido colocados con precisión quirúrgica. No atravesaron las palmas, como la iconografía cristiana había establecido, sino las muñecas, en el espacio de Destot, donde los huesos del carpo forman una cavidad natural que puede soportar el peso del cuerpo sin causar daño a las arterias principales. El clavo del pie había perforado el espacio entre el segundo y tercer metatarsiano, evitando cuidadosamente las arterias plantares que habrían causado una hemorragia fatal. ¿Qué poder hay en la sangre que no fluye, sino que se repite como símbolo? Spinoza contemplaba esta pregunta mientras calculaba los ángulos de penetración descritos en los documentos. La crucifixión había sido teatralizada con la pericia de una operación médica camuflada como ejecución romana. Los verdugos, sobornados o cómplices inconscientes, habían seguido instrucciones que les habían sido presentadas como métodos más eficientes de tortura, sin sospechar que en realidad estaban participando en un rescate. La lanza que supuestamente había atravesado el costado de Jesús había sido dirigida con precisión milimétrica. Los testimonios describían cómo el soldado romano había sido instruido exactamente dónde insertar la punta para crear una herida espectacular pero superficial. La sangre y el agua que brotaron no eran signos de muerte, sino de vida cuidadosamente preservada. El pericardio había sido rozado, no perforado. El corazón había seguido latiendo, mientras los testigos interpretaban el flujo sanguíneo como confirmación de que la vida había abandonado aquel cuerpo. En las noches de Ámsterdam, cuando el viento del Mar del Norte silbaba entre los canales helados, Spinoza recreaba mentalmente la escena con la frialdad de un anatomista forense. Veía los músculos intercostales contrayéndose en espasmos controlados, simulando la agonía mientras el sistema nervioso permanecía intacto. Veía la respiración ralentizada por hierbas administradas horas antes de la crucifixión, hierbas que creaban un estado de animación suspendida indistinguible de la muerte para observadores no entrenados. Los documentos revelaban que la preparación había comenzado días antes del arresto. Jesús había sido sometido a un régimen de ayuno y medicación que había alterado su metabolismo,
preparando su cuerpo para soportar el trauma fingido de la crucifixión. Las hierbas utilizadas incluían extractos de mandrágora, adormidera y otras plantas que los esenios habían aprendido a combinar para crear estados de muerte aparente reversibles. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad desnuda revela que el sufrimiento puede ser opcional, que el martirio puede ser evitado mediante la inteligencia y la planificación, que la redención no requiere de sacrificios sangrientos, sino de comprensión clara y acción decidida. Y esta revelación amenaza la estructura misma del poder religioso, que se ha construido sobre la glorificación del dolor y la promesa de que el sufrimiento presente será compensado con bienaventuranza futura. Spinoza comprendía que estaba contemplando la deconstrucción forense del núcleo emocional del cristianismo. La cruz había funcionado durante siglos como el símbolo perfecto de la impotencia humana frente al destino, de la necesidad de aceptar el sufrimiento como voluntad divina, de la virtud inherente al sacrificio pasivo. Pero si Jesús había sobrevivido mediante inteligencia activa y planificación cuidadosa, entonces el mensaje implícito era completamente diferente. Que los seres humanos pueden y deben usar todos los recursos a su disposición para evitar el sufrimiento innecesario. Que la sabiduría aplicada puede vencer incluso a la muerte aparentemente inevitable. Los testimonios describían el momento exacto en que Jesús había perdido la conciencia en la cruz. No había sido un momento de entrega mística, sino el resultado calculado de la interacción entre las hierbas que había ingerido y el estrés físico controlado al que estaba siendo sometido. Su cuerpo había entrado en un estado que los médicos modernos reconocerían como coma inducido. Un estado que preservaba las funciones vitales mientras creaba la apariencia externa de muerte. La verificación de su muerte había sido igualmente teatralizada. Los soldados romanos que habían confirmado su fallecimiento habían sido seleccionados cuidadosamente. Hombres que podían ser influenciados mediante sobornos o que carecían de conocimientos médicos suficientes para detectar signos vitales sutiles. El protocolo romano para confirmar muerte en crucifixión era primitivo. Bastaba con verificar la ausencia de respiración visible y la falta de respuesta a estímulos dolorosos. Ambas condiciones podían ser simuladas mediante las técnicas que los esenios dominaban. José de Arimatea y Nicodemus no habían actuado movidos únicamente por piedad religiosa. Eran parte integral de la conspiración médica. José había proporcionado el sepulcro porque conocía exactamente las condiciones ambientales necesarias para la recuperación de Jesús. La temperatura constante de la cueva, la humedad controlada, la circulación de aire calculada, todo había sido diseñado para funcionar como una unidad de cuidados intensivos, primitiva, pero efectiva. Los ungüentos que Nicodemus había traído no eran para embalsamamiento, eran medicamentos, mirra y aloe combinados con otras sustancias cuyas fórmulas los documentos detallaban, creaban un cóctel farmacológico capaz de revertir los efectos de las hierbas que habían inducido el estado de muerte aparente. La cantidad mencionada en los evangelios, 100 libras de ungüentos, era excesiva para embalsamamiento, pero perfecta para un tratamiento médico intensivo. Spinoza calculaba mentalmente las dosis y las proporciones. Su formación en alquimia y su conocimiento de las propiedades de las sustancias naturales le permitían evaluar la plausibilidad farmacológica de los procedimientos descritos. Todo encajaba con una precisión que habría sido imposible de inventar. Los testimonios mostraban un conocimiento de medicina y química que era consistente con el nivel avanzado de la ciencia alejandrina, pero que habría sido inaccesible para falsificadores medievales o posteriores. El período de 3 días en el sepulcro no había sido elegido por simbolismo religioso, sino por necesidad médica.
Era el tiempo mínimo requerido para que el organismo de Jesús metabolizara completamente las sustancias que habían inducido su estado de muerte aparente y para que las heridas superficiales sanaran lo suficiente como para no representar riesgo de infección. Los documentos describían un protocolo de recuperación tan detallado que Spinoza pudo reconocer en él principios que no serían redescubiertos por la medicina europea hasta siglos después. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que la humanidad debe enfrentar la posibilidad de que ha construido sus sistemas de significado sobre interpretaciones erróneas de los hechos, que ha adorado el sufrimiento porque no comprendió que podía ser evitado, que ha glorificado la muerte porque no reconoció que la vida había triunfado. Significa que debe reconsiderar todo lo que creyó saber sobre la naturaleza del sacrificio, la redención y la salvación. Las mujeres que llegaron al sepulcro en la madrugada del tercer día no encontraron a un resucitado sobrenatural. Encontraron a un hombre herido pero vivo, débil pero consciente, transformado por su experiencia pero fundamentalmente humano. Su shock no fue místico sino médico. El asombro de ver vida donde esperaban encontrar muerte. Respiración donde anticipaban descomposición. Palabras donde había reinado el silencio definitivo de la tumba. Los testimonios describían las primeras horas después de la recuperación de Jesús con una precisión clínica que perturbaba profundamente a Spinoza. No había luz celestial, no había coros angelicales, no había transformación de las leyes físicas. Había un hombre que despertaba lentamente de un coma medicamentoso, que luchaba por recordar dónde estaba, que experimentaba dolor en las heridas que habían sido necesarias para hacer creíble su crucifixión. Sus primeras palabras no habían sido pronunciamientos teológicos sobre su divinidad o su victoria sobre la muerte. Habían sido preguntas prácticas sobre cuánto tiempo había permanecido inconsciente, sobre el estado de sus heridas, sobre la seguridad de quienes habían participado en su rescate. Era el despertar de un conspirateur exitoso, no la manifestación de un Dios resucitado. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Spinoza contemplaba esta posibilidad mientras releía los pasajes que describían las apariciones posteriores de Jesús a sus discípulos. Estos encuentros no habían sido visiones fantasmales, sino reuniones clandestinas cuidadosamente orquestadas. Jesús había tenido que convencer a sus seguidores de que lo que veían era real, de que Él había sobrevivido efectivamente a la crucifixión, de que su muerte había sido una operación de rescate exitosa disfrazada de ejecución romana. Pero los discípulos, traumatizados por lo que habían presenciado en el Gólgota, inicialmente se resistían a aceptar la evidencia de sus sentidos. Habían visto morir a su maestro, habían llorado su muerte, habían comenzado a procesar el duelo por su pérdida. Reencontrarse con él vivo requería una reorganización completa de su comprensión de lo que había ocurrido, una reformulación total de su marco conceptual sobre la vida, la muerte y las posibilidades humanas. Jesús había tenido que mostrarles sus heridas, comer en su presencia, permitir que lo tocaran, para convencerlos de que no era una aparición, sino un sobreviviente. Los documentos describían estas sesiones de prueba de vida con un detalle psicológico que revelaba cuán difícil había sido para todos los involucrados procesar la realidad de lo que había ocurrido. La supervivencia de Jesús era más perturbadora para sus seguidores que su muerte habría sido, porque su muerte podía ser integrada en marcos conceptuales familiares. Los mártires morían por sus ideales, los profetas eran perseguidos por los poderosos, los justos sufrían mientras los malvados prosperaban. Todo esto era comprensible, incluso si era doloroso, pero un maestro que había planificado secretamente su propia supervivencia,
que había engañado a sus enemigos e incluso a sus amigos para lograr escapar de una trampa aparentemente perfecta. Esto desafiaba todas las categorías existentes. Los discípulos tuvieron que reaprender todo lo que creían saber sobre su maestro. El hombre que habían seguido no era solo un predicador carismático o un sanador compasivo. Era un estratega brillante, capaz de orquestar operaciones de una complejidad extraordinaria. No era solo espiritualmente avanzado, era intelectualmente sofisticado de maneras que ellos apenas comenzaban a comprender. Esta revelación transformó radicalmente la dinámica del grupo. Jesús ya no era solo el maestro que les enseñaba verdades espirituales, era el líder que les había demostrado prácticamente que la inteligencia humana, cuando se combina con preparación cuidadosa y aliados confiables, puede superar obstáculos aparentemente insuperables. Su supervivencia se convirtió en una lección sobre el poder de la planificación estratégica, tanto como sobre la naturaleza de la divinidad. Pero también creó una tensión nueva y compleja. Si Jesús había podido evitar su propia muerte mediante planificación inteligente, ¿por qué permitía que otros murieran por seguir sus enseñanzas? ¿Por qué no les enseñaba las técnicas que había usado para su propia supervivencia? ¿Por qué su escape exitoso tenía que permanecer en secreto mientras sus seguidores enfrentaban persecución y muerte? Los documentos revelaban que Jesús había luchado profundamente con estas preguntas éticas. Su supervivencia había sido posible solo debido a circunstancias muy específicas. La colaboración de los esenios, los sobornos a oficiales romanos, el acceso a conocimientos médicos avanzados, la disponibilidad de recursos financieros considerables. Estas condiciones no podían ser replicadas fácilmente para proteger a todos sus seguidores. Además, había comprendido que su supervivencia abierta habría puesto en peligro a todos los que lo siguieran. Roma habría intensificado sus persecuciones, viendo en él una amenaza política activa en lugar de un movimiento religioso inofensivo. Su muerte aparente había permitido que su mensaje se extendiera bajo la protección relativa que se concede a las religiones de mártires fallecidos. Su supervivencia oculta preservaba esta protección mientras le permitía continuar influyendo en el desarrollo de su movimiento. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser combatidas con dogmas alternativos, pero las dudas solo pueden ser disueltas con evidencias convincentes. Y la evidencia de la supervivencia de Jesús no solo cuestionaba dogmas específicos, cuestionaba la metodología misma de la fe ciega, sugiriendo que la investigación racional podía ser una herramienta más confiable que la revelación autoritaria para descubrir verdades espirituales importantes. Los testimonios describían cómo Jesús había comenzado a desarrollar una nueva pedagogía durante sus apariciones post-crucifixión. Ya no enseñaba principalmente a través de parábolas e historias. Ahora enseñaba a través de demostraciones prácticas de lo que la inteligencia humana podía lograr cuando se aplicaba sistemáticamente a problemas aparentemente insolubles. Su supervivencia se había convertido en su parábola más poderosa. Explicaba a sus discípulos los detalles de cómo había sido planeado y ejecutado su rescate, no para glorificar su propia astucia, sino para demostrar principios generales sobre la resolución de problemas complejos. Les enseñaba que lo que parecía milagroso era generalmente el resultado de preparación minuciosa, conocimiento especializado y coordinación cuidadosa entre personas comprometidas con un objetivo común. Esta nueva forma de enseñanza perturbaba profundamente a algunos de sus seguidores, que preferían el misterio de los milagros inexplicables a la transparencia de los logros intelectuales explicables. Querían adorar a un Dios que trascendía las leyes naturales, no seguir a un humano que las comprendía mejor que ellos.
La racionalidad de su supervivencia era, para algunos, más amenazante que la irracionalidad de su muerte habría sido. Spinoza reconocía en esta tensión un conflicto fundamental que continuaba hasta su propia época. La lucha entre el impulso humano hacia la explicación racional y el impulso hacia el misterio consolador. La supervivencia explicable de Jesús desafiaba a sus seguidores a crecer intelectualmente, a desarrollar sus propias capacidades de análisis y planificación, a asumir responsabilidad por sus propias vidas en lugar de esperar rescates sobrenaturales. Los documentos revelaban que algunos discípulos habían sido incapaces de manejar esta transición. Preferían creer que Jesús había resucitado milagrosamente a aceptar que había sobrevivido inteligentemente. Gradualmente, estos discípulos comenzaron a desarrollar versiones de la historia que minimizaban los elementos racionales y enfatizaban los aspectos aparentemente sobrenaturales. Esta división entre los seguidores de Jesús había creado dos tradiciones paralelas. Una esotérica, que preservaba el conocimiento de cómo había sido lograda realmente su supervivencia, y otra exotérica que transformaba su supervivencia en resurrección milagrosa. La tradición esotérica había sido mantenida por pequeños círculos de iniciados que comprendían el valor de preservar el conocimiento médico y estratégico que había hecho posible el rescate. La tradición exotérica había florecido entre las masas que encontraban más inspiración en milagros inexplicables que en logros explicables. Spinoza veía en esta división histórica una anticipación de los conflictos de su propia época entre razón y fe, entre investigación científica y autoridad religiosa, entre explicación natural e intervención sobrenatural. La historia de la supervivencia de Jesús se convertía así en una alegoría de la historia entera del pensamiento humano. La lucha constante entre la búsqueda de comprensión racional y la preferencia por misterios consoladores. Los testimonios describían cómo Jesús había comenzado a experimentar una profunda soledad durante este período post-crucifixión. Sus discípulos lo veían ahora de manera diferente, algunos con admiración aumentada por su brillantez estratégica, otros con desilusión por la pérdida del misterio que había rodeado su persona. Ya no era simplemente su maestro espiritual, era también su superior intelectual, de maneras que creaban distancia emocional, incluso en medio de la intimidad física de sus encuentros clandestinos. Esta soledad se intensificaba por el hecho de que tenía que mantener en secreto los detalles más importantes de su experiencia. No podía compartir abiertamente el terror que había experimentado durante los momentos en la cruz cuando no estaba completamente seguro de que el plan funcionaría, cuando las hierbas tardaban más de lo esperado en hacer efecto, cuando la pérdida de sangre amenazaba con volverse real en lugar de teatral. No podía describir la experiencia única de estar consciente pero incapaz de responder, mientras era examinado por soldados romanos que confirmaban su muerte. La sensación vertiginosa de escuchar sus propios ritos funerarios, mientras su mente permanecía alerta, pero su cuerpo parecía inerte. No podía explicar el momento de pánico cuando había despertado en el sepulcro sin recordar inicialmente dónde estaba, convencido por un momento de que realmente había muerto y renacido. Estas experiencias habían transformado su comprensión de la conciencia y la mortalidad de maneras que no podía comunicar completamente a quienes no habían pasado por algo similar. Había experimentado estados de conciencia que existían en la frontera entre la vida y la muerte. Había observado su propio cuerpo desde perspectivas que normalmente son inaccesibles para la conciencia despierta. Había desarrollado una comprensión de la continuidad de la awareness que trascendía las categorías ordinarias de existencia y no existencia.
Esta comprensión expandida lo había llevado a desarrollar una filosofía más sofisticada sobre la naturaleza de la identidad personal y la supervivencia de la conciencia. Ya no pensaba en la muerte como un evento definitivo que separa la existencia de la no existencia, sino como una transición que puede tomar múltiples formas dependiendo del nivel de preparación y comprensión del individuo que la experimenta. Había comenzado a enseñar que la resurrección verdadera no era el regreso de un cuerpo muerto a la vida física, sino el despertar de la conciencia a niveles de realidad que normalmente permanecen ocultos. Su propia supervivencia física había sido simplemente un símbolo externo de esta resurrección interior que todos los seres humanos podían experimentar sin necesidad de pasar por crucifixiones literales. Pero esta enseñanza más sutil requería una audiencia más preparada intelectualmente de la que disponía entre sus discípulos originales. La mayoría de ellos había sido entrenada en marcos conceptuales que no incluían las categorías filosóficas necesarias para comprender estas distinciones sutiles. Preferían explicaciones simples y dramáticas a análisis complejos y matizados. Spinoza reconocía en esta frustración pedagógica de Jesús su propia experiencia como filósofo avanzado, tratando de comunicar ideas sofisticadas a audiencias que no habían desarrollado aún las herramientas conceptuales necesarias para comprenderlas completamente. Veía en la soledad intelectual de Jesús un reflejo de su propio aislamiento como pensador que había avanzado más allá de las categorías de su época. Los documentos revelaban que Jesús había comenzado a buscar interlocutores más sofisticados filosóficamente. Había establecido contactos secretos con algunos de los pensadores más avanzados de su época. Filósofos alejandrinos, médicos, esenios, eruditos que podían apreciar tanto las dimensiones técnicas como las implicaciones espirituales de lo que había logrado. Estas conversaciones habían enriquecido enormemente su comprensión de las conexiones entre medicina, filosofía y espiritualidad. Había comenzado a desarrollar una síntesis que integraba el conocimiento científico sobre el funcionamiento del cuerpo humano con insights místicos sobre la naturaleza de la conciencia, creando un marco teórico que no sería igualado en sofisticación hasta el surgimiento de pensadores como el propio Spinoza. Particularmente significativas habían sido sus conversaciones con médicos alejandrinos que habían estudiado los textos de Galeno y habían desarrollado teorías avanzadas sobre la relación entre el sistema nervioso y los estados de conciencia. Estos especialistas habían ayudado a Jesús a comprender los mecanismos fisiológicos exactos que habían hecho posible su supervivencia, permitiéndole desarrollar explicaciones más precisas de cómo la conciencia podía mantenerse durante estados que simulaban muerte clínica. También había establecido correspondencia con filósofos platónicos que estaban interesados en las implicaciones metafísicas de su experiencia. Estos pensadores habían ayudado a articular las conexiones entre su supervivencia personal y teorías más generales sobre la naturaleza del alma y su relación con el cuerpo físico. Habían desarrollado juntos argumentos sofisticados sobre cómo la experiencia de Jesús demostraba la independencia relativa de la conciencia respecto a los estados corporales aparentes. Estas colaboraciones intelectuales habían resultado en la producción de textos que eran demasiado avanzados para la comprensión de sus discípulos ordinarios, pero que preservaban para la posteridad el conocimiento técnico y las reflexiones filosóficas que había desarrollado como resultado de su experiencia única. Algunos de estos textos habían sido incluidos en la colección de documentos que eventualmente llegaría a manos de Spinoza. El aspecto más perturbador de estos escritos para Spinoza era su anticipación de desarrollos filosóficos que no ocurrirían hasta siglos después.
Jesús había desarrollado teorías sobre la relación mente-cuerpo que prefiguraban el dualismo cartesiano, pero también había articulado críticas a ese dualismo que anticipaban la filosofía monista que el propio Spinoza desarrollaría. Era como si su experiencia única le hubiera dado acceso a insights que normalmente requieren siglos de desarrollo intelectual colectivo. Particularmente notable era su comprensión de que la conciencia no estaba localizada en el cerebro de la manera que la medicina de su época asumía, sino que era una propiedad emergente de la organización compleja de todo el organismo. Había desarrollado esta comprensión a través de la observación directa de cómo su propia conciencia había continuado funcionando, incluso cuando las funciones cerebrales superiores estaban suprimidas por las hierbas que había ingerido. Esta comprensión lo había llevado a formular teorías sobre la supervivencia de la conciencia que eran más sofisticadas que las nociones populares sobre la inmortalidad del alma, pero también más optimistas que el materialismo crudo que negaba cualquier forma de continuidad post-mortem. Había desarrollado una posición intermedia que reconocía la dependencia de la conciencia respecto a la organización física, sin negar completamente la posibilidad de formas de supervivencia que trascendieran la muerte corporal. Spinoza veía en estas especulaciones de Jesús una anticipación notable de sus propias ideas sobre la eternidad de la mente. La experiencia única de Jesús de mantener la conciencia durante un estado que simulaba muerte había proporcionado evidencia empírica para teorías que Spinoza desarrollaría siglos después, basándose principalmente en argumentación puramente filosófica. Los documentos describían también cómo la experiencia de Jesús había transformado su comprensión del sufrimiento y su papel en el desarrollo espiritual. Antes de la crucifixión, había enseñado que el sufrimiento era inevitable, pero podía ser trascendido mediante la aceptación y la comprensión. Después de su supervivencia, había desarrollado una perspectiva más matizada que distinguía entre sufrimiento necesario e innecesario. El sufrimiento necesario, argumentaba ahora, era aquel que resultaba de la resistencia a verdades inevitables o de la insuficiencia de conocimiento y preparación. Este tipo de sufrimiento tenía valor educativo porque motivaba el crecimiento intelectual y espiritual. Pero el sufrimiento innecesario, que resultaba de la ignorancia, la superstición o la falta de planificación inteligente, no tenía valor redentor y debía ser evitado mediante la aplicación de conocimiento y sabiduría. Su propia supervivencia a la crucifixión se había convertido en una demostración de cómo el sufrimiento aparentemente inevitable podía ser evitado mediante preparación inteligente y acción coordinada. No había evitado todo el dolor. Las heridas habían sido reales y su recuperación había sido difícil, pero había evitado la muerte innecesaria que habría resultado de aceptar pasivamente el destino que sus enemigos habían planificado para él. Esta distinción entre sufrimiento necesario e innecesario se convirtió en un principio central de su enseñanza post-crucifixión. Instaba a sus seguidores a aceptar con serenidad las dificultades que no podían ser evitadas, pero también los instaba a usar toda su inteligencia y recursos para evitar sufrimientos que resultaran de ignorancia o falta de preparación. ¿Qué poder hay en la sangre que no fluye, sino que se repite como símbolo? La pregunta regresaba constantemente a la mente de Spinoza mientras contemplaba las implicaciones más amplias de estos descubrimientos. El cristianismo había construido todo su aparato simbólico alrededor de la sangre derramada en la cruz. La sangre que supuestamente había redimido a la humanidad, la sangre que se perpetuaba ritualmente en cada celebración de la Eucaristía.
Pero si esa sangre había sido derramada de manera controlada y superficial, si las heridas habían sido diseñadas para parecer fatales sin serlo realmente, entonces todo el simbolismo cristiano de la redención a través del sacrificio sangriento necesitaba ser reconsiderado. En lugar de celebrar la muerte redentora, quizás la humanidad debería celebrar la vida preservada mediante inteligencia y amor. Los documentos sugerían que Jesús mismo había luchado con las implicaciones simbólicas de su supervivencia. Había comprendido que permitir que la narrativa de su muerte se estableciera podría ser necesario para la propagación de su mensaje, pero también había sido consciente de que esta narrativa podría distorsionar aspectos importantes de su enseñanza original. Particularmente le preocupaba que el enfoque en su supuesto sacrificio sangriento desviara la atención de los aspectos más importantes de su mensaje: la capacidad humana para transformación espiritual, la importancia del amor activo sobre la adoración pasiva, la necesidad de aplicar inteligencia tanto como fe a los problemas de la existencia. Había previsto que el cristianismo podría evolucionar hacia una religión de dependencia en lugar de una filosofía de empoderamiento, una tradición que adorara el sufrimiento en lugar de una que enseñara a trascenderlo inteligentemente. Sus temores, según los documentos, habían resultado proféticos en gran medida. Esta perspectiva habría de Jesús como crítico anticipado del cristianismo institucional fascinaba particularmente a Spinoza. Veía en ella una confirmación de sus propias críticas a la religión organizada, pero también una demostración de cómo incluso los fundadores de tradiciones espirituales pueden perder control sobre la interpretación y aplicación de sus ideas originales. Los testimonios describían conversaciones privadas en las que Jesús expresaba frustración por la manera en que algunos de sus seguidores ya estaban comenzando a ritualizar y dogmatizar aspectos de su enseñanza que él había presentado como principios flexibles para ser adaptados a circunstancias cambiantes. Había observado con alarma cómo su supervivencia inteligente estaba siendo transformada en resurrección milagrosa, cómo su estrategia exitosa estaba siendo convertida en intervención divina. Esta transformación lo había llevado a comprender algo fundamental sobre la naturaleza de la transmisión de ideas: que las ideas más importantes a menudo sobreviven no en su forma original, sino en versiones modificadas que se adaptan a las necesidades y limitaciones de las sociedades que las adoptan. Su propia enseñanza tendría que evolucionar y cambiar para seguir siendo relevante a través de los siglos, incluso si esa evolución significaba alejarse de lo que él realmente había dicho y hecho. Había comenzado a ver su papel no como el de un maestro que establece verdades definitivas, sino como el de un catalizador que inicia procesos de transformación que continuarán desarrollándose mucho después de su muerte real. Su supervivencia a la crucifixión era importante no como evento final, sino como punto de partida para desarrollos que tomarían siglos o milenios en desplegarse completamente. Esta perspectiva a largo plazo había influido en las decisiones que tomó sobre cuánto revelar de su historia real y cuánto permitir que fuera malinterpretado o mitologizado. Había llegado a la conclusión de que algunas verdades tenían que esperar hasta que la humanidad desarrollara las herramientas conceptuales necesarias para manejarlas constructivamente. Spinoza reconocía en esta sabiduría estratégica de Jesús una anticipación de su propia práctica filosófica. También él había tenido que decidir cuánto revelar directamente y cuánto sugerir indirectamente, cuánto podía ser comprendido por sus contemporáneos y cuánto tendría que esperar el desarrollo de generaciones futuras.
Los documentos concluían la segunda parte de la narrativa con descripciones de cómo Jesús había comenzado a preparar su desaparición gradual de la historia visible. Había comprendido que su influencia sería más poderosa si operaba desde las sombras, permitiendo que otros desarrollaran y propagaran ideas que él había iniciado sin reclamar autoridad personal sobre ellas. Esta decisión de volverse invisible había sido quizás la más difícil de todas las que había tenido que tomar. Significaba renunciar no solo al reconocimiento público, sino también a la satisfacción de ver directamente los resultados de su trabajo. Tendría que confiar en que otros continuarían y expandirían lo que él había comenzado, incluso si no comprendían completamente las fuentes de su inspiración. Pero también había llegado a comprender que esta invisibilidad era necesaria para que su mensaje pudiera verdaderamente universalizarse. Mientras él permaneciera como figura central, su enseñanza correría el riesgo de convertirse en culto de personalidad en lugar de filosofía de vida. Su desaparición permitiría que las ideas mismas se convirtieran en el foco de atención, liberándolas de las limitaciones de su personalidad individual. En las últimas páginas de esta sección de los documentos, Spinoza encontró una reflexión de Jesús que lo conmovió profundamente. He aprendido que el amor verdadero a la humanidad a veces requiere la renuncia completa al reconocimiento humano. He sobrevivido a la cruz no para gloria personal, sino para demostrar que la vida consciente es más fuerte que cualquier fuerza que trate de destruirla. Ahora debo completar esa demostración desapareciendo voluntariamente, permitiendo que la verdad viva sin depender de mi presencia personal. Estas palabras resonaron en Spinoza como una anticipación de su propio destino como filósofo. También él tendría que escoger entre la satisfacción del reconocimiento inmediato y la efectividad a largo plazo de sus ideas. También él tendría que decidir si sus verdades podían ser mejor servidas por su presencia visible o por su ausencia estratégica. Mientras la segunda parte de la narrativa llegaba a su fin, Spinoza comprendía que estaba siendo preparado para la revelación final. La descripción de cómo Jesús había logrado su desaparición definitiva de la historia, transformándose de personaje histórico en fuerza invisible que continuaría influyendo en el desarrollo de la conciencia humana durante milenios posteriores. La evidencia forense de su supervivencia era solo el comienzo. La verdadera demostración de su triunfo sobre la muerte sería su capacidad para influir en la historia humana mucho después de que su cuerpo físico hubiera dejado de existir, mucho después de que incluso la memoria de su supervivencia hubiera sido olvidada por todos excepto unos pocos custodios de secretos ancestrales. En este punto de transición, donde la investigación histórica se preparaba para revelar sus conclusiones más profundas, Spinoza se dirigía mentalmente a todos aquellos que, como él, se encontrarían algún día custodiando verdades demasiado poderosas para ser reveladas prematuramente. Les aseguraba que la preservación de tales verdades no era traición a la humanidad, sino servicio a ella. Que la paciencia podía ser una forma de amor más profunda que la urgencia. Invitaba a quienes escucharan esta historia desde cualquier rincón del mundo donde se encontraran, en cualquier momento del día o de la noche, a reflexionar sobre las verdades que ellos mismos podrían estar custodiando inconscientemente, sobre los secretos que sus propias vidas podrían contener, sobre las maneras en que ellos también podrían estar participando en la gran cadena de transmisión, de sabiduría que conecta el pasado más remoto con el futuro más distante. Les sugería que compartieran estas reflexiones con seres queridos, deseando que sus familias recibieran las bendiciones que vienen de contemplar misterios
que trascienden la comprensión ordinaria, sabiendo que cada mente que se abre a posibilidades más amplias contribuye al despertar colectivo de la especie humana. La segunda parte de la revelación había terminado, pero su eco continuaría resonando en las profundidades del tiempo, preparando el terreno para la conclusión final. La demostración de que la verdadera resurrección no es el regreso de los muertos a la vida, sino el despertar de los vivos a la comprensión de que nunca han estado realmente separados de la fuente eterna de toda existencia.